¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera en nuestro último webinario LANRESC del 2020. Bienvenidos. El día de hoy vamos a tener la presencia del doctor Jorge Herrera Silveira, quien nos presentará el webinario titulado El carbono azul en la resiliencia de los ecosistemas. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Les recuerdo la dinámica de nuestros webinarios LANRESC. Entonces, el doctor nos va a dar una ponencia entre 30 a 35 minutos, tal vez un poquito más. Y a lo largo de su ponencia, ustedes pueden hacer las preguntas que consideren adecuadas en el chat del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, aquí en Facebook. El video va a quedar grabado y después también lo pueden ver tanto por Facebook como por nuestro canal de YouTube. Los invitamos a ver nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web, que es www.lanresc.mx, así como nuestro perfil en LinkedIn, que también es LANRESC. ¿Okay? Pues muchísimas gracias a todos. Por favor, hagan sus preguntas. Y sin más preámbulo, me permito presentar al doctor Jorge Alfredo Herrera Silveira, quien es biólogo por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hizo su maestría en Ciencias en Biología Marina por el CINVESTAB y es doctor en Ecología por la Universidad de Barcelona, en España. El doctor tiene más de 200 publicaciones científicas y 220 presentaciones en congresos, tanto nacionales como internacionales, y también da clases a nivel de licenciatura y posgrado. Actualmente, el doctor Herrera es investigador titular y jefe del Laboratorio de Producción Primaria del CINVESTAB del Instituto Politécnico Nacional en la Unidad Mérida. Él también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, coordinador por Yucatán del Comité Nacional de Humedales de la Semarnat, miembro del Grupo Científico de Carbono Azul de la IUCN, coordinador científico del Programa Mexicano del Carbono y es coordinador de los observatorios costeros de Laguna de Términos y Celestún del Laboratorio Nacional de Resiliencias Costeras. Entre sus principales líneas de investigación están los indicadores de salud y resiliencia de los ecosistemas costeros, el mecanismo de disparo de florecimientos algales nocivos, también conocidos como mareas rojas, y su relación con la calidad del agua o eutrofización. Otras líneas de investigación son la vulnerabilidad, mitigación y adaptación al cambio climático del ecosistema costero, los almacenes y flujos de carbono en manglares y pastos marinos, carbono azul, que hoy tendremos la charla de eso, la restauración ecológica de manglares y pastos marinos, la evaluación de los servicios ecosistémicos de ambientes costeros conservados y en restauración, y finalmente los observatorios de largo plazo de procesos biogeoquímicos de ecosistemas costeros. Bueno, pues doctor, le damos la bienvenida. Puede en el momento que quiera empezar a compartir su presentación. Les recordamos que estamos en el webinario del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Es el último webinario del 2020. Agradecemos a todos su presencia y hoy está con nosotros el doctor Jorge Herrera Silveira, quien nos va a hablar sobre el carbono azul en la resiliencia de los ecosistemas. Entonces ya estamos viendo su presentación, nada más si la puede hacer en presentación completa y listo. Perfecto, entonces doctor, cuando quiera el espacio es tuyo, muchas gracias. Muy bien, pues otra vez muchas gracias por la invitación y pues voy a tratar de abordar este tema que pues recientemente ha recibido mucha atención debido precisamente tanto por la investigación como por los beneficios que tiene. Voy a tratar de abordar este contenido en este seminario, esperando poderlo cubrir rápidamente. Vamos a empezar con el problema. El problema pues empieza con las emisiones de gases de efecto invernadero. Básicamente a lo que en nosotros podemos hacer algo tiene que ver con el cambio uso de suelo debido a la deforestación. Y aquí presento dos gráficas de pues cómo se ha incrementado el dióxido de carbono
por una parte, y por otra, las observaciones de la figura de abajo del cambio de nivel del mar asociado precisamente a este aspecto que tiene que ver con el incremento de los gases de efecto invernadero. Y arriba, pues hago una comparación de las concentraciones de dióxido de carbono entre el 2019 y 2020. Se pensaba que probablemente por la pandemia y por la reducción de las actividades, pues los gases iban a disminuir y pues vemos que no, que siguen en aumento. México no se debe sentir orgulloso porque es el número 1 en Latinoamérica como país de emisión de gases de efecto invernadero y el 12º en el mundo. Las consecuencias, pues básicamente van a estar en la costa. ¿Por qué? Porque va a haber efectos que tienen que ver con tierra y con mar, ¿no? Solo por poner un ejemplo, si llueve mucho, va a haber mayor aporte de agua dulce y ya vimos las consecuencias en el caso de los últimos tormentas. Si llueve poco, va a bajar la precipitación, va a haber menos agua dulce, los ecosistemas que están conectados con el mar va a entrar más agua marina, se va a evaporar y se va a salinizar. Del lado de mar, pues ya vimos los huracanes y el incremento a nivel medio de mar como dos factores principales. Por eso el ecosistema costero le llamo el jamón del sándwich en las consecuencias de cambio climático. Y bueno, pues uno de los efectos pues es este confeti de huracanes que han pasado por las costas mexicanas. Y pues en el último año pues rompió el récord, ¿no?, de los tormentas y huracanes con 30. Pues las consecuencias están ahora. El futuro nos alcanzó porque pensábamos que no íbamos a ver las consecuencias del cambio climático, nos estábamos preparando para el futuro, para las nuevas generaciones, y pues ya vimos que no, que ya las tenemos aquí, las consecuencias. Y en el futuro sí esperamos mayores consecuencias si no hacemos nada. Por ejemplo, esta es una imagen de una página de la NOAA en la que vemos que si se aumenta el nivel medio del mar a esta cantidad de metros, pues prácticamente todos los que vivimos en la costa vamos a estar o van a estar inundados porque probablemente no nos toque verlo. ¿Cuáles son las principales medidas que se han considerado? Una es la mitigación, ¿no? Hay que reducir las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y una de ellas ha sido pues capturar carbono, ¿no? Y allí es donde el tema que vamos a abordar tiene mucho que ver. Por otra parte está la adaptación. Y aquí la adaptación tiene que ver con acciones también hacia los ecosistemas para reducir la vulnerabilidad por efecto de cambio climático. Y hay dos acciones que se relacionan con el tema que vamos a ver. Uno es la restauración y otro es la protección, pero usando lo que ahora se conoce como soluciones basadas en naturaleza. Y por otra parte, pues reducir la vulnerabilidad. Y esta imagen, que es del Banco Mundial, para que vean la importancia económica que significa los impactos, aquí vemos qué pasa con y sin manglares frente a la costa, ¿no? Aquí en Yucatán, básicamente frente a la costa solo tenemos manglares en el área de Silán, pero digamos que si se pone como una solución basada en naturaleza, se puede tener, digamos, algo como la figura de arriba. Pero ¿qué alternativas hay, ¿no? Es decir, ¿qué alternativas para mitigación, adaptación y reducción de la vulnerabilidad? Bueno, pues se ha hablado del carbono azul. El tema carbono azul, el concepto carbono azul tiene aproximadamente 10 años y es básicamente, ¿no? ¿Qué es el carbono y dónde está? Básicamente, la primera pregunta que se nos hace es ¿por qué tiene color el carbono? Bueno, se le ha dado estas denominaciones para diferenciar entre el carbono negro, que es las emisiones humanas, ¿no? El uso de hidrocarburos, por ejemplo, el carbono verde, que es el almacén y la captura de carbonos en los ecosistemas terrestres, y el carbono azul, también el almacén y la captura de carbono que hay en los ecosistemas costeros. ¿Cuáles ecosistemas costeros? Bueno, pues principalmente manglares, marismas saladas y pastos marinos. En México tenemos bastantes hectáreas de manglares y pastos marinos y no tantas de marismas saladas, aunque ya empieza a haber, digamos, interés y tratarse de incorporar a los humedales de agua dulce, que sí tiene México, principalmente en la zona de los ríos, y aquí en Yucatán, en las zonas de selva baja inundable, es decir, tendríamos este tipo de ecosistemas, y marismas los tenemos más hacia el norte. A nivel mundial, pues pueden ver aquí que realmente
Solamente muy en los polos es donde no hay estos ecosistemas, pero incluso ahí vienen en Groenlandia, hay marismas, etcétera. ¿Por qué estos ecosistemas son importantes? En realidad todo empieza con la fotosíntesis, con un proceso que todos los que somos biólogos conocemos, y que se debe pues, a la captura de este dióxido de carbono que está en la atmósfera por la fotosíntesis, se almacena como carbono en diferentes estructuras, pero también cuando estos ecosistemas son destruidos, este carbono es respirado, es degradado y pasa otra vez a la atmósfera. Estos ecosistemas, a pesar de que ocupan una muy pequeña área, secuestran importantes y significativas cantidades de carbono y también lo almacenan por incluso milenios. Y pues al capturar carbono y compararlos con los ecosistemas terrestres, vemos que entonces los órdenes de magnitud, ¿no? Pueden ver la escala, los órdenes de magnitud de la velocidad a la que capturan carbono es mucho mayor que la de ecosistemas terrestres. Y luego cuando se comparan los almacenes también de carbono verde, que son en bosques, con carbono azul de los ecosistemas costeros, también significativamente son mucho mayores. Y el detalle está en que gran parte de este carbono se encuentra en el suelo, en la parte subterránea, y tiene que ver mucho con aspectos hidrológicos y biogeoquímicos que se dan en los sedimentos de estos ecosistemas. En términos de sus servicios ambientales, pues aquí, digamos, destaco el que tiene que ver con la mitigación del cambio climático para el caso de los manglares, pero tenemos muchos otros servicios ecosistemas de los cuales dependen la actividad, muchas de las actividades de los pobladores de la costa. Y en el caso de los pastos marinos, también tienen una gran cantidad de servicios ecosistémicos que desafortunadamente si evaluamos o hacemos observaciones respecto a la cantidad de información, publicaciones, proyectos, tesis, etcétera, que hay de los ecosistemas costeros principales, nombrando de mar hacia tierra, arrecifes de coral, pastos marinos, playas y dunas y manglares, está en primer lugar los arrecifes. En segundo lugar están las playas y dunas. En tercer lugar están los manglares. Y en último lugar, y de manera muy significativa y muy por abajo, los pastos marinos. Es de los ecosistemas que menos investigación existe en México. Y sin embargo, son importantísimos solamente, por ejemplo, algo que le hemos llamado son como las guarderías de las pesquerías, de muchas de las pesquerías, porque aquí en los pastos marinos es donde se reclutan muchos de los organismos. Y también, por ejemplo, es un hábitat muy preferido para las tortugas, especie que hay esfuerzos importantes de protección, pero no hay esfuerzos importantes en la protección de los pastos marinos. El valor económico de estos ecosistemas. Los manglares, vean la diferencia en manglares y pastos marinos, y es porque muy probablemente, y digo muy probablemente, pero yo creo que yo lo puedo decir que casi con seguridad, es porque no se han evaluado todos los servicios ecosistémicos que prestan los pastos marinos. Y los pueden comparar abajo con los lagos o bosques, incluso cultivos. Y esto es por el conjunto de actividades y la dependencia que existen para de estos ecosistemas hacia precisamente el bienestar humano. ¿Qué pasa en México? México, pues sí, el primer lugar en emisiones de gases por Latinoamérica, entonces tiene que hacer algo, se comprometió a reducir sus emisiones desde el Acuerdo de París y también de hacer medidas de adaptación directas. ¿Y cómo puede cumplir estos compromisos, no? Estos compromisos, pues, tienen que hacer a través de acciones que sean de costo-beneficio favorables, ¿no? Para reducir las emisiones, pero también con co-beneficios para la seguridad alimenticia, reducir el riesgo de las poblaciones. Y entonces se ha considerado y se está analizando, y bueno, ya se ha demostrado que el carbono azul es una alternativa, ya no es una pregunta. Y aquí pongo una serie de organizaciones, instituciones, que han estado trabajando en este tema tanto en México como a nivel mundial, y de las organizaciones del medio ambiente mexicanas que ya tratan el tema de manera directa. ¿Qué pasa en México y cómo está esto? Resulta que en México pues tenemos una diversidad de ambientes, por eso es un ecosistema megadiverso, hay diversidad de tipos de manglar. El manglar en México pues somos el cuarto lugar a nivel mundial. Hay, digamos, de extensión
puede haber algunas variaciones. CONAVI está por sacar el próximo año en su nueva actualización sobre este tema. Y en términos de los almacenes, vemos que aquí, en términos de las regiones que están divididas en México en el Pacífico Norte, Pacífico Centro, Pacífico Sur, Golfo de México y Península de Yucatán, que el Pacífico Sur es donde en promedio existe más carbono. Pero vean el promedio, 400 toneladas de carbono por hectárea. Y se puede preguntar, ¿esto es mucho o poco? Si las comparamos con las toneladas en ecosistemas terrestres, el promedio, pues vemos que son órdenes de magnitud superiores la que puede almacenar por área. Claro, cuando se comparan el total de los ecosistemas terrestres, pues sí, lo superan. Pero tienen una importante contribución. Cuando vemos para todo México, si bien la península de Yucatán en promedio no es el área donde mayor carbono se captura, pero como sí tiene la mayor área, el 55% de los manglares están en la península de Yucatán, pues es el área que mayor carbono está almacenando. Y los números rojos solamente los pongo como referencia de la incertidumbre, es decir, tiene que haber una baja incertidumbre para que los datos puedan ser, digamos, creíbles, y tenemos altas incertidumbres todavía. Es decir, significa que si bien ya tenemos datos, hay que aumentar la cantidad de información y datos para reducir estas incertidumbres. ¿Qué pasa con las fuentes? Las fuentes alóctonas y autóctonas. En esta figura, en la derecha, presento las diferentes ecosistemas, ¿no?, que están carbonatados, como la península de Yucatán, lagunas y delta de ríos. Y aquí a la izquierda, en este recuadro amarillo, es la señal isotópica de carbono, es decir, de la fuente de la que proviene, y en este amarillo es la firma isotópica de manglares. Como pueden ver, cuando ya hacemos un análisis, vemos que las fuentes de carbono en el manglar son tanto alóctonas como autóctonas, es decir, hay carbono que viene de afuera del sistema. Entonces hay que pensar más allá de los manglares y de los pastos marinos. En el caso, por tipo de ecosistema, los petenes son el ecosistema que más carbono tiene, y es el ecosistema que tenemos aquí en la península, uno de los ecosistemas que tenemos en la península de Yucatán, pero tiene un área relativamente pequeña con el resto. El principal tipo de ecosistema que tenemos en la península es de manglar chaparro, pero vean la proporción, si bien no tienen una gran cantidad de carbono aéreo, su carbono subterráneo sí es muy grande. Es decir, que si esto lo ponemos por las hectáreas que tiene este manglar, pues el manglar chaparro es el manglar más importante dentro del almacenamiento y captura de carbono en los manglares de la península de Yucatán. Cuando vemos la variabilidad o las características que hay del carbono con respecto a gradientes, por ejemplo, de sal, pues a menor salinidad hay mayor carbono. En climas más húmedos hay mayor carbono que en climas secos. Cuando vemos el cambio de uso de suelo, vemos que en esta figura que compara manglares conservados contra manglares que han sido degradados para actividades agropecuarias, cuando se ha cambiado a pastoreo, y este es un trabajo en Tabasco, podemos ver cómo hay las diferencias, cómo cambia significativamente el carbono que hay almacenado. Y esto significan emisiones. Por lo tanto, las emisiones en los manglares de México, cuando hay cambio de uso de suelo, son mucho mayores, precisamente porque están almacenando una gran cantidad de carbono que cuando se degrada, pues obviamente se va otra vez a la atmósfera. ¿Cómo está el carbono con otros países? Pues sí, México en rojo es el promedio, pero en azul, cuando sumamos o cuando vemos ecosistemas como los petenes, pues vemos que México también tiene ecosistemas con un alto contenido de carbono. Y bueno, pues ahora hay que profundizarse y hacer zooms en cada ecosistema. Este es un ejemplo que tenemos para Laguna de Términos, donde en rojo son las áreas que mayor carbono tienen, y hacia azul y amarillo las que menos carbono tienen. Este es algunos de los ejemplos que ya estamos haciendo en México de las almacenes de carbono por localidades específicas. La resiliencia, bien. Impacto, este es el impacto del huracán Isidoro, esta es la trayectoria, y esto es antes y después del huracán Isidoro. En verde es cuando estaba sano. Y está sano, vean aquí, el manglar tuvo resiliencia porque de 2002 a 2009, y tengan como referencia esta flechita que ve esta laguna y que está aquí esta laguna, vean cómo el manglar se recuperó, ahora se ve así, después de año, y aquí sin ninguna intervención, y es porque el manglar estaba sano. Entonces se pudo recuperar y tuvo resiliencia. Pero si no está sano, como en este caso donde ha habido carreteras, obstrucciones de flujos, etcétera, incluso esta camaronera que está en sisal, podemos ver cómo entre 2002 y 2019 prácticamente no se ha recuperado. Incluso estas líneas que ustedes ven aquí
es la eólica que está ahí en Silam, ¿no? Entonces, para que vean que pues no solamente no se ha recuperado, sino incluso el área se ha aumentado. Por lo tanto, se requiere una intervención en directa, porque esto significa que este carbono que almacenado en el sedimento se sigue emitiendo a la atmósfera. En caso de pastos marinos, en pastos marinos tenemos desafortunadamente mucho menos información que en el caso de los manglares. Estas son las especies que dominan, básicamente la especie dominante es Thalassia, el pasto que se conoce como pasto tortuga, y esta es la distribución aproximada. Y la península de Yucatán también es donde existen más pastos marinos, mayor cobertura de pastos marinos que en todo México. Estos son los estados donde están y los puntitos son sitios donde se tienen reportados datos de pastos marinos. Otra vez, la península de Yucatán es muy importante en este tema y está desafortunadamente muy descuidado en todos los aspectos: investigación, manejo, conservación, monitoreo, restauración, etcétera. Y de este análisis que hicimos, vemos que el carbono en la península de Yucatán, pues ahí sí, es el mayor almacenamiento de carbono está en la península de Yucatán y otra vez en los sedimentos. ¿Cómo está este carbono en México con respecto a otros países? Bueno, pues México pues no está mal. El Mediterráneo, pues con sus praderas de Posidonia oceánica y sus almacenamientos muy importantes en el sedimento, pues en sí son los que más almacenen tienen. En Australia parece que está alto, pero yo creo que en México esto es por la falta de información. Yo creo que a la medida que se vayan incrementando los datos, principalmente de carbono en los sedimentos, este valor se va a incrementar. Y aquí solamente presento las regiones donde deben de aprovecharse y de prioridades de evaluación de los almacenes de carbono. Pues este recuadro también debe de estar en la región de Campeche, porque también ahí hay unas extensiones importantes de almacenes, donde precisamente la figura de la derecha es un trabajo de doctorado de un estudiante mía, que por eso pongo en revisión, porque son el almacenamiento de carbono en los pastos marinos de la región de los Petenes. Resiliencia de los pastos marinos. Bueno, el aporte, aquí tenemos un ejemplo. Este es el área de Silam, aquí está en Silam, este es en el área de Silam donde se estudió, y esto fue debido a una marea roja que pasó. Aquí están los manantiales que algunos de ustedes conocen. Se tuvo que, la cobertura espacial antes del florecimiento algán era esta, se usó con una ecosonda de barrido. Esta es la cobertura, vean, más de 700 hectáreas en este tiempo. Después de las mareas rojas, cero. Quedó sin nada de cobertura. Y después, ya 5 años después, regresamos y vemos que la cobertura incluso aumentó, es decir, aumentó la cobertura. Sin embargo, la biomasa y la carbono subterráneo no fue así. Eso significa que pues, los pastos marinos sí tienen una alta resiliencia para estructuras, ¿no? de la biomasa viva, ¿no? que cubre. Luego tiene que densificarse, por eso sí lo cubre, pero no está densamente encubierto, pero en el caso de los sedimentos, no. Esto demuestra la importancia que tiene hacer el monitoreo para identificar, pues realmente si existe o no resiliencia en los ecosistemas y los procesos que tienen que ver con las diferentes escalas de tiempo de las características estructurales y funcionales que se recuperan de los ecosistemas. ¿Y para qué sirve este carbono? Pues bien, el carbono azul básicamente, por ejemplo, sirve para la mitigación. Esto es un trabajo que estamos haciendo de estos ecosistemas en donde ya tenemos el carbono, digamos, a escala de ecosistema. Y solamente para que vean la importancia de esto, es que estos 6 sitios, el conservar estos 6 sitios y el carbono que tienen, significan de evitar, de evitar que se emitan, ¿no? Lo que equivaldría a las emisiones de 50 millones de personas. No significa que están capturando, sino que están ahí conservadas, pero si se degradan, estarían emitiendo lo que es las de 50 millones de personas. ¿Por qué lo que está almacenado? Cuando se trata de la adaptación, que ahí sí están capturando, entonces vemos en la figura de abajo, es un trabajo del laboratorio en cooperación con
la ENES y la UNAM NECISAL con la doctora Claudia Teutli, vemos que la captura de carbono es de 10 toneladas de carbono por hectárea por año. Y si recuerdan aquella gráfica, los ecosistemas, otros ecosistemas van entre 1 y 2 toneladas. Entonces, por eso decimos que también tienen mucho que ver con esta característica. Sin embargo, trabajo también con colaboración con la UNAM, con la doctora Teutli y su grupo, se están evaluando diversos servicios ecosistémicos que se pueden recuperar. Por ejemplo, los insectos, ¿no? Aquí tenemos cómo cambian los insectos en un manglar conservado con uno restaurado. Y algo muy importante, que hay una especie melífera, que es el manglar negro, y que puede ser aprovechado. En el caso de las aves, se está haciendo monitoreo de las aves también, y estas son fotografías tanto nuestras como de Ernesto Gómez de Pronatura, con quien tenemos colaboraciones de evaluación de esta biodiversidad de los manglares. Con también la UNAM y grupos de investigadores del doctor Kinaxin y de la doctora Lucia Falcón. Este es un ejemplo de, solamente por coloritos, ver las diferencias en las bacterias, en las comunidades bacterianas, en un manglar conservado, contra restaurado, en diferentes fases. Y en el caso de los peces, el doctor Daniel Arceo de la UNAM ha trabajado también en colaboración y evaluado la comunidad de peces de un manglar conservado contra un manglar restaurado, ¿no? Y vemos que sí hay diferencias, pero también vemos que hay recuperación. Es decir, estos ecosistemas sí se pueden llegar a recuperar y contribuir a la adaptación. Y una actividad importantísima que se está desarrollando y que se puede desarrollar más en Yucatán si tuviese un apoyo por parte principalmente de autoridades de difusión y de apoyo a estos grupos, es el ecoturismo en manglares restaurados. Este es un sitio en Celestún, que es de manglares de Tintún. Este es un colega ahí que coordina uno de los grupos. Y este es ejemplo del viaje, ¿no? Yo, la verdad, prefiero un viaje así que en lancha, ¿no? Puedo apreciar hasta los sonidos dentro del manglar. En el caso desafortunadamente, pues hay múltiples causas de la degradación de estos manglares en la península de Yucatán. Enlisto estos principales. Esta es una imagen de Celestún hace muchos años. No hay sitio que se salve. Pues estos son en todas las costas de la península de Yucatán. También ha habido muchos esfuerzos de restauración, pero pues han fracasado y ha habido una cantidad de dinero público, privado, nacional, internacional que se ha invertido y sin embargo no se han logrado los metas esperadas. Y eso nos llevó a nosotros ya hace algunos años a trabajar con la restauración y el último producto es esta guía de la restauración ecológica de manglares que recién se publicó, ¿no? Es recién ahora, en estos meses. Y pues las lecciones aprendidas, pues aquí vemos el ejemplo, ¿no? Y aquí en tanto el de arriba de estas plataformas de cómo están en 3 años después, esto es en Siancán, y esto es en Celestún, tenemos la referencia al arbolito, pero también luego esta placa, y pueden ver ahora cómo está. Algo importantísimo y que ya estamos trabajando muy directamente con ellos son las comunidades. Las comunidades pueden ayudar mucho a la conservación y a la restauración de estos ecosistemas, así que hay que ponerles muchísima mayor atención a involucrarlos desde el principio de cualquier proyecto. Y algo que, digamos, es de este grupo a la ciencia, por decir una manera, es la ecología forense, porque tener una buena ecología forense nos permite determinar, saber qué mató al manglar, qué hacer, cómo recuperarlo, cuándo hacer las acciones, dónde hacerlas y también cuánto cuestan. El programa de monitoreo es importante, ¿no? Para poder tanto hacer un manejo adaptativo, para conocer también si hay resiliencia de los ecosistemas. Y por ejemplo aquí, algo con respecto a las vulnerabilidades, pues si tenemos un manglar conservado y tenemos que va a haber un incremento en el nivel medio del mar y tenemos este nivel actual, cuando se degrada, normalmente podemos ver que el agua aumenta de esta materia orgánica, pues ha disminuido el nivel del suelo y entonces vemos que el nivel ha aumentado y por lo tanto todavía vamos a ver mayor aumento en el nivel medio del mar. Pero cuando empezamos a restaurarlo, pues entonces se empieza a recuperar el sedimento y a lo largo del tiempo el manglar puede, digamos, compensar la subida del incremento del nivel medio del mar. Por lo tanto, es muy importante su conservación y su recuperación. Y por eso ahora pues ya se sabe, se conoce
que la infraestructura gris, ¿no? En espolones, escolleras, geotubos y toda esta infraestructura gris no está teniendo los resultados esperados y se está volteando cada vez más a lo que se conoce como soluciones basadas en naturaleza. Esta es una figura del Global Mangrove Alliance en la que un colega, un amigo, hizo la modificación de quitar el manglar y cómo se vería el sitio si este manglar no estuviera, ¿no? Sino otra vez inundado. Por lo tanto, existen alternativas para, pues, si nos gustan las playas, pero también necesitamos protección y mejorar el hábitat, pues podemos poner estas soluciones en vez de las soluciones grises o hacer una mezcla de soluciones grises con soluciones verdes. Pero lo más actual es este mecanismo. Es decir, si empezamos con el carbono azul, con la ciencia de carbono azul, y incorporamos el monitoreo y utilizando la tecnología, por ejemplo, drones, imágenes de satélite y la inteligencia artificial, por una parte, podemos llevar esta información directa a los usuarios, como son la misma gente de la cualidad, la academia y tomadores de decisión, retroalimentar lo que hace falta investigar y monitorear, y luego además, como un complemento muy importante es, pues contribuir a los objetivos del desarrollo sustentable. Por lo tanto, el carbono azul ofrece muchas oportunidades en términos de ciencia, en términos de tecnología, en términos de innovación, y todo esto contribuir al bienestar de las poblaciones costeras. Y solamente como un ejemplo, esta fue una participación con gente de ahí del IMAS aquí en el Parque Científico. Este es un chico de doctorado, vean, con un dron y con redes neuronales, con esto trabaja de los matemáticos, vean lo que pudieron hacer. Esta es la zona de Choburná, ¿sí? Y aquí podemos incluso hasta ver biomasas, coberturas, contar los arbolitos, en vez de, pues sí, tenemos que hacer monitoreo para poder decirle qué es esto y cuánto es, pero luego no tenemos que recorrer toda esta área que nos puede llevar incluso semanas. Entonces, la tecnología puede ayudar con el trabajo de campo. Pues, ¿cuáles son las preguntas, digamos, actuales y en las cuales pues están abiertas para poder, digamos, muchas tesis de licenciatura, maestría y doctorado? Pues primero, ¿cuál es la relación de la hidrología y almacenar carbono, tanto en manglares como pastos marinos, y aéreo y subterráneo? ¿Cómo las características, por ejemplo, espectrales de los manglares pueden ser usados para determinar y monitorear los cambios de carbono aéreo? Tema que ya está siendo abordado por una chica de laboratorio en cooperación con la UNAM, laboratorio de la UNAM del doctor Rodolfo Rioja. ¿O cuáles son las tasas de sedimentación y secuestro de carbono en diferentes escenarios geomorfológicos e incremento del nivel medio del mar? Es un tema totalmente abierto, aunque tenemos datos, pero está abierto a investigar. Y bueno, pues como consideraciones finales yo podría decir que pues no puede haber futuro resiliente sin soluciones basadas en la naturaleza, sin considerar a proteger, administrar y restaurar estos ecosistemas y sus servicios que brindan, y esto no lo digo yo, lo dice el GEF, por eso pongo la cita. También tenemos que empezar que pues el carbono varía en regiones, climas, geomorfología, ambientes locales, gradientes regionales, cambios de uso de suelo, y no podemos extrapolar. Si tenemos que tener los estudios locales y tenemos que empezar desafortunadamente desde hacer los mapas, porque la Conavio hace excelentes mapas, pero sus mapas sirven para escala país, no para escala local. Tenemos que hacer nuestros propios mapas locales, pero ya está la tecnología. Y pues las fuentes de carbono tenemos que seguir viendo cuáles son los factores que determinan la entrada de carbono a los ecosistemas terrestres. Y bueno, pues el carbono en los pastos marinos todavía se requiere mucha investigación, inclusive en el mapeo de estos ecosistemas. Algo muy importante es que la península de Yucatán se conoce como un hotspot en una estrategia de carbono azul, porque son donde más manglares hay, donde más pastos marinos hay, pero también donde mayor degradación existe de ese ecosistema y donde hay de muchas actividades diversas. Así que pues existe una gran oportunidad en la península de Yucatán para investigar y contribuir a la mejora de las condiciones de las comunidades locales. Pero también el Pacífico necesita muchísima más investigación porque es donde mayor incertidumbre existe en sus almacenes por la cantidad de datos que hay. Y bueno, pues quiero agradecer a todo este grupo. Hay muchísimos más
personas involucradas en todo esto y colegas. Y aquí pues les dejo, digamos, el Face y mi correo para cualquier pues pregunta, comentario, y servicio social, voluntarios que quieran participar en este esfuerzo que tenemos en la península de Yucatán, en el carbono azul, en el que muchas instituciones están involucradas. Y pues gracias por su atención, y pues ahora sí tenemos tiempo para discusiones enriquecedoras sobre este tema de carbono azul. Y muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la presentación. La verdad es que estuvo bastante amena y enriquecedora. Les recordamos que estamos transmitiendo en la página del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Estamos con el doctor Jorge Herrera Silveira, que es coordinador de los observatorios costeros de Laguna de Términos y de Celestún, del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, y que la charla que nos acaba de presentar es la de el carbono azul en la resiliencia de los ecosistemas. Si tienen alguna pregunta que quieran hacerle al doctor, la pueden escribir en el chat de Facebook. Y sí tenemos preguntas, doctor. Ya hay unas, muchas gracias. Les mandan saludos. Hay algunos alumnos suyos que le mandan saludos. Y vamos con la primera pregunta. Nos pregunta Óscar Hernández, ¿qué pasa con los mantos y los bosques de macroalgas? Si nos puede hablar un poquito de ello. Sí, de hecho comenté que por el momento, incluso por el IPCC, los ecosistemas de carbono azul son estos 3 que mencioné. Sin embargo, existe ya ahorita un proceso para poder incorporar a otros ecosistemas, y el primero que está siendo considerado para esto son las áreas de macroalgas, ¿no? Ese es las camas de macroalgas, que aquí falta investigación, mucha investigación del destino del carbono. Es decir, sabemos que las macroalgas capturan, obviamente, y crecen, pero no se queda ahí ese carbono. Es decir, uno de los temas del carbono azul es que sabemos, en el caso de estos 3 ecosistemas, básicamente dónde está, ¿no? Sí sabemos que algo se exporta, hay flujo vertical y flujo lateral, pero mucho del carbono se mantiene en el ecosistema. En el caso de las macroalgas, el problema está en dónde queda ese carbono. Por lo tanto, hay que hacer más investigación respecto a sus flujos, al destino, a dónde queda ese carbono. Muy probablemente, mucho de ese carbono queda en los sedimentos más profundos, pero hay que demostrarlo para que entonces, a partir de esa información, de esos datos, pues puedan subir digamos, a ser considerados como parte de los ecosistemas de carbono azul, que básicamente es lo que sucedió con pastos marinos, manglares y marismas, ¿no? Se hizo investigación y se vio que, pues, mucho del carbono se quedaba ahí. Entonces, eso es lo que se quiere saber, es decir, ¿dónde está el carbono? Sabemos que se captura, pero ¿y dónde se queda? En el caso de las macroalgas pasa exactamente lo mismo. También el fitoplancton recordemos que tiene unas tasas de un metabolismo muy alto, ¿no? Y captura mucho CO2. Incluso hay experimentos en los océanos que quieren hacer que se incremente precisamente la productividad fitoplanctónica y para capturar el CO2. Pero el problema es dónde queda, es decir, hacia dónde se transfiere. Entonces, esos son los temas de investigación, y por eso hablaba de almacenes y captura. Y bueno, no mencioné, o sea, no lo incorporé porque es un tema que todavía existe muchísima menos investigación, y son los flujos laterales y los flujos verticales. Los flujos verticales, por ejemplo, se hacen trabajos en el que existen unas torres, se llaman torres de dicovarianza o de varianza de vórtice, entonces se instrumentan y están midiendo el flujo de carbono que va de los ecosistemas hacia la atmósfera, y si son sumideros o son fuente. Pero también existen los flujos laterales, ¿no? Aquí vemos en los manglares que tengo atrás, pues van a la costa. Hemos tenido ya ejemplos ahora de que incluso gente se espantaba de que si el agua no estaba contaminada, y pues no, el agua no está contaminada, son los taninos que salen del manglar, ¿no? Y se ha dicho de paso, para las chicas que les gusta siempre tener un cutis terso, pues báñense en agua de manglar con taninos, porque eso es muy bueno para ello, ¿no? De hecho, se usa el tanino para curtir pieles, ¿no? Entonces, por ejemplo. Entonces, así que todavía existe mucho por investigar, hay mucho todavía en un tema, y si me preguntan dónde está la frontera por el momento de investigación, está en los flujos precisamente. No hay que dejar de hacer almacenes, pero los flujos son ahora el tema
en que deberíamos de abordar, porque para saber el destino de este carbono. Y por eso se está conectando con los servicios ecosistémicos, con aves, con peces, con los sedimentos, con los pastos marinos, porque pues por ahí puede estar también flujos, ¿no? Entonces, por eso las macroalgas están consideradas, pero falta investigación que realmente justifique subirlas al tren de carbono azul. Y en eso se está. Así que a los colegas que trabajan con pastos marinos, digo, con macroalgas, tienen todo un campo de oportunidad y se puede. Yo creo que sí, yo creo que deben de estar, pero hay que demostrarlo, ¿no? Hay que demostrar básicamente dónde está el carbono de las macroalgas. Y esto, pues los isótopos son muy útiles. Perfecto, muchísimas gracias. Así que ya saben, otra forma de trabajar con las algas. Estaba hablando de los flujos de carbono, ¿no? Nos preguntan cómo se compensa la captura y almacenamiento de carbono de los manglares contra la emisión de metano de los mismos. Y ante escenarios de sequía y de calentamiento global, si se encuentran los manglares en la misma situación a la tundra. Bien, en términos de los flujos de metano, por eso mencionaba, ¿no? Existe temas abiertos, por ejemplo, metano. Metano primero se pensaba que no había flujo de metano en ecosistemas de manglar por aspectos de la salinidad, hay una competencia bacteriana ahí por elementos, el sulfato, los sulfatos reductoras, etcétera, ¿no? Y metagenoma, entonces. Pero ya existen trabajos, ¿no? Uno de ellos por publicarse de aquí de Yucatán, en cooperación con el CICI, con el doctor José Luis Andrade, y con otro laboratorio del Cinvestad México, el doctor Frederick Talazo, que tienen el equipo, porque es otra cosa, hay que tener el equipo, ¿no? Hay que tener este equipo que afortunadamente también es de campo, en donde medimos flujo de metano en manglares conservados, manglares en restauración y manglares en diferentes tipos de manglar. En todos hay emisiones, sí, pero hay más emisiones de metano en los manglares degradados que incluso en los conservados y restaurados. Por lo tanto, hay que restaurarlos para reducir esas emisiones. Por otra parte, en otra investigación que hicimos en Cancún, en comparar las emisiones de un área degradada contra otra que no está, vimos que si el sitio se mantiene inundado, la emisión de metano es menor que si el sitio está seco. Es decir, que debido a este comportamiento hidrológico y a reacciones biogeoquímicas que tienen que ver con los potenciales de óxido de reducción, minimizan las emisiones de metano si el sitio se mantiene inundado. Entonces, es otro aspecto a considerar. Entonces, sí, cuando se secan, ¿no? Entonces, es mayor el riesgo de que haya flujo de CO2 y flujo de metano. En el caso de la restauración, por eso digo que hay que tener cuidado incluso esto. Hay trabajos que, no voy a mencionar nombres, pero hay trabajos que se están haciendo de restauración y están haciendo que el sedimento, utilizarlo como plataformas para poder sembrar, y ese sedimento lo expusieron al aire. Y entonces se está emitiendo, ¿no? De una manera aceleradísima. Y por más carbono que capture por la parte aérea, que ya dijimos que es el que menos captura con respecto al subterráneo, pues están haciendo emisiones. Entonces, hasta a la hora de restaurar hay que tener cuidado de cómo hacerlo. O sea, no solamente hay que copiar, hay que saber cómo hacer las cosas. Y en el caso del problema de los aspectos de la tundra con respecto a los manglares, pues el problema con la tundra es de que como es de área dulce, sí va a emitir más metano que los manglares, ¿no? En este caso sí, la emisión de metano es mayor en la tundra que en los manglares, pero cuando vemos las extensiones, ahí viene el problema. Si seguimos dejando a los manglares degradados, pues están emitiendo CO2 y están emitiendo metano. Y recordemos que el metano es un gas de efecto invernadero con mayor reactividad que el CO2, pues aunque sea poquito, pero su papel pues es importante. Así que por eso digo que tenemos un campo, ¿no? Tenemos un campo abierto tanto de investigación como de intervención en los manglares de la península de Yucatán. Perfecto, muchas gracias. Pues cuando se hagan las cosas hay que hacerlas bien. Voy a cambiar un poquito de tema.
Fernando Paz pregunta, ¿qué opinas de las políticas públicas mexicanas de carbón azul y el papel de intermediarios de las OSCs en el tema que reciclan ciencia y generan espejitos de colores? Hola Fernando, como siempre, tus buenas preguntas. Eh, Mira, en términos de política, el primer punto es de que aplaudo el que ya lo hayan considerado, lo estén considerando de manera seria, tanto INET, CONAP, Semarnat, CONAFOR, ¿sí? Está muy bien, ¿no? Sin embargo, están muy atorados en aspectos obviamente, del papel que tienen que tener sobre los reportes, ¿no? Entonces, a estas escalas, pues sus reportes están muy bien, pero cuando ya bajamos a nivel locales, como dije, regionales, pues la información que existe a nivel local es todavía escasa para poder intervenir. Tener una estrategia de carbono azul nacional, yo la veo bien, pero difícil por todas las aristas que tienen. Entonces, sería una estrategia, como le llamamos, top-down, ¿no? De arriba para abajo. Y hay que poner mucha gente de acuerdo, y eso puede ser complicado. Entonces, si trabajamos por lugares y hacemos demostraciones y podemos demostrar que el carbono contribuye a la mitigación, a la adaptación, a reducir la vulnerabilidad, a incorporar las comunidades, y estos ejemplos exitosos los vamos expandiendo a nivel regional, pues entonces se van a tener que ir sumando y vamos a tener que buscar estrategias, tal vez hasta locales, por ejemplo, de incorporación, pues de mercados locales, de pagos de servicios locales, ¿no? Porque a escala nacional creo que todavía nos va a faltar tiempo. Ahora, con respecto a las organizaciones que mencionas, pues hay organizaciones que hacen buenos trabajos, hacen bien trabajo, se asocian y se asesoran de la ciencia, a esas las aplaudo. A las organizaciones, como tú dices, que copian o que interpretan de manera parcial o convencional lo que la ciencia hace, pues entonces sí, la repruebo mucho. Yo creo que en ese sentido tú y yo compartimos ideas y exponemos las cosas como son y por lo tanto creo que la autoridad aquí es la que tiene que tener cuidado con quién asociarse, es decir, a qué organizaciones de este tipo se asocia, les da incluso oportunidades para proyectos, consultorías, etcétera, porque, pues sí, hay las que copian o hay las que, los subcontratan a los investigadores, ¿no? Entonces, pues, porque hagan un trato directo con nosotros, ¿no? Que además va a contribuir a la formación de recursos humanos porque ponemos estudiantes a trabajar en ello y exponerlos a problemáticas reales, ¿no? Entonces, yo creo que en sí, las asociaciones ayudan mucho. Yo creo que el papel de las organizaciones debería de estar más encaminado a la vinculación, a irse al trabajo con las comunidades, conectarlo con la ciencia y hacer, digamos, la sinergia con la institucionalidad, ¿no? Entonces, como digo, no la repruebo, ¿no? Muchas de ellas, incluso yo he trabajado con muchas de ellas de una manera muy buena, pero con otras, y principalmente consultoras, ¿no? Tengo muy malas experiencias, y también en la medida que tengo, las expongo para que pues no las contraten más, para que no tengan esas malas experiencias como las que tuve yo. Muchas gracias, doctor. Les recordamos, aprovechando el comercial, que uno de los objetivos de los webinarios LANRESC es dar a conocer a todo el público en general, incluidas otras organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, de todos los proyectos que se están haciendo en el Laboratorio Nacional de Resiliencia y de Resiliencia Costera, y como dice el doctor, pues trabajar en conjunto, ¿no? De manera directa y sabiendo de antemano que hay un respaldo científico de las acciones a realizar. Doctor, si seguimos con las preguntas, muchísimas gracias a todos los que están y siguen haciendo preguntas en el chat. Muchas gracias. Cristian Escurdia pregunta, bueno, lo felicita al doctor, pero dice que es Luisa Falcón. ¿Cómo lograr transformar la costa hacia la restauración? ¿Cómo lograr ese cambio en regiones que ya están deterioradas? Primero, con muchas ganas, pero segundo, con hacer sinergias con
como dije, sinergia con la autoridad y con las comunidades. Yo creo que mi experiencia me ha mostrado que esa sinergia es muy importante y involucrar a la iniciativa privada en este papel, en este tema, porque al final de cuentas, o la iniciativa privada tiene mucho que ver en este deterioro. Y también hay que trabajar mucho con los municipios, porque al final de cuentas los municipios son los que autorizan los cambios de uso de las actividades, ¿no? Por ejemplo, construcciones las autoriza el municipio. Entonces, hay que trabajar de la mano. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo, digamos, un doble papel, ¿no? Hay que trabajar en el laboratorio, hay que trabajar en el escritorio y hay que trabajar en el campo, y en el campo no solamente en la toma de datos, sino en el campo con las comunidades. Entonces, hay que tomar sitios de ejemplo, o sitios para demostrar, como decía, ir de abajo para arriba, ¿no? Down, top, top, y entonces demostrar que existen, hay buenas prácticas. Yo ahorita estoy tratando de impulsar un trabajo, un proyecto, una iniciativa en el área de Silán de Bravo. Tengo intereses muy personales, pero académicos, científicos en Silán. La gente es extraordinaria, ¿no? La gente es extraordinaria. Y entonces vamos a encaminar muchos esfuerzos. Yo los invito a tomar un sitio, ¿no? A tomar un sitio y entonces impulsar los esfuerzos en ese sitio, empezar con las comunidades, empezar con talleres. Por ejemplo, es lo que estamos haciendo, talleres con las comunidades, en hablar de los manglares, los pastos marinos, la calidad del agua, en cómo les afecta, pero en cómo les beneficia, qué pueden hacer ellos, ¿no? Incluso a veces no saben de las maravillas que tienen. ¿Sí? Por ejemplo, hablando de Silán, ¿sí? ¿Cuántos sitios en el mundo podemos conocer donde la playa la tenemos a 1 kilómetro? Si conocen Silán, Silán no tiene playa, pero tienen playa 1 kilómetro porque tienen lo que le llaman los bajos. Entonces, estos bajos no están protegidos, ¿sí? Si no hay acciones de que protejan a los bajos, y sin embargo puede ser un recurso muy importante para la comunidad. Los manantiales en el mar, ¿cuántos sitios en el mundo podemos ver manantiales como el Esbuyá, que algunos de ustedes conocen, en el mar? Es un espectáculo, ¿no? Los cenotes, que entra uno por los andadores en medio del manglar, ¿no? Estos andadores de madera, y los cuales no tendremos que enlodarnos, porque además nos llega el lodo hasta arriba de las rodillas, por lo tanto es imposible entrar. Entonces, tener andadores. Por lo tanto, pues necesitamos inversiones privadas, públicas, de estos andadores. En Silán, hace 2 semanas fui a Silán, y el andador de Silán, de un petén que se llama el Elepetén, así como su muelle de llegada, están ya destrozados. Y el gobierno no tiene dinero, pues ya conocemos todos los recortes federales, estatales, etcétera, etcétera, y hasta dónde está el dinero, ¿no? Ya sabemos de los grandes proyectos dónde está, pero ¿dónde están estos pequeños proyectos que son importantes para las comunidades? Entonces, pues si hay alguna autoridad, algún inversionista privado, que tiene dinero, que en vez de que haga su muelle ahí enfrente de su predio, como lo existe ahorita en Silán, y lo hemos denunciado, existen privados que están poniendo sus muelles ahí enfrente de su predio, que además van a impactar los pastos marinos, la playa, etcétera. Pues, ¿por qué no ese muelle o ese recurso lo invierte en apoyar que el muelle de Silán se recupere, ¿no? Del Petén. Ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que hacer sinergias y tomemos sitios, no digo personales, porque cada quien toma su decisión. Yo en este caso lo estoy tomando porque me interesa, me gusta mucho el sitio, la gente es extraordinaria, y allí en Bacalar, donde Luisa trabaja, pues es otra oportunidad, ¿no? En que estamos ahí comprometidos en trabajar, nada más que se acabe la pandemia. Estoy ya invitado a ir porque hay sitios que no conozco, y estoy súper interesado en platicar, en colaborar y en llevar estas experiencias a esos sitios para que se incorporen a vamos a decir, a esta red tal vez que podemos armar de sitios, ¿no? De sitios piloto o super sitios donde se hagan las cosas bien, ¿no? Pero ahí comunidades, autoridades, investigadores, asociaciones civiles tienen que ponerse en la misma línea. De otra manera, pues cada quien va a seguir agarrando por su lado y cada quien sacará beneficio propio, pero no habrá un beneficio colectivo.
No te oyes, Denet, está apagado tu teléfono. Es que había mucho ruido. Contestándole a Luisa, le pasó a contestar a Alejandra Navarrete, que preguntaba que en dónde se podía hacer restauración de pastos marinos en México, y básicamente se escoge un lugar y hay que trabajar, ¿no? Y colaborando con todos. Voy a ir a una serie de preguntas técnicas, salvo que quiera, ya lo vi como que quiere decir algo. No, nada más con lo de pastos marinos, todos los lados donde hay lanchas y donde pasan lanchas cerca de la costa o en lagunas costeras, hay que hacer restauración. Un ejemplo, así rápido, Celestún. En Celestún hay una actividad muy importante turística. Y si ustedes ven fotos aéreas, está todo rayoneado por las lanchas. Ahí hay que poner una estrategia de solamente darles una ruta a los prestadores de servicio para que pueda crecer el pasto. Ni siquiera se tiene que hacer nada, es decir, se recuperan. Los pastos marinos son de los ecosistemas con mayor resiliencia, y si no, también vean el ejemplo que ha pasado por el sargazo en Quintana Roo, ¿no? Sí, se dañaron mucho los pastos marinos, hay artículos, pero la resiliencia es muy alta. Lo que hay que tener son estrategias, por ejemplo, en este caso, ¿de dónde pasan las lanchas? ¿Sí? Y en el caso de la costa, por eso menciono esto del muelle y de los pastos marinos en Silam. ¿Por qué? Porque pues ponen el muelle, va a llegar su lancha de un particular y va a llegar su lancha, va también a impactar con el pasto marino, al pasto marino. Entonces, debemos de tomar acciones ahí en los sitios, y por eso, pues autoridades, presidencias municipales, etcétera, etcétera, tienen que entrarle, y no por ser particulares y tengan mucho dinero, les den permiso, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Sí, también pensamos así. Las preguntas técnicas. Sabemos que no trabaja tanto en CISAL, pero nos pregunta Mariana Gómez que si sabe de qué tamaño, un rango de tamaño, son las raíces de los manglares que se encuentran en CISAL, y lo felicita por su presentación. Bueno, Mariana, sí trabajo en CISAL. Trabajamos en toda la costa. La verdad, desde Tabasco hasta Chetumal, tenemos sitios de muestreo, monitoreo, colaboraciones con instituciones, como con la UNAM, mencioné a la doctora Teutl, el doctor Arceo, Bernardo, etcétera, etcétera. Mucha gente con CISAL. Y desde hace muchos años trabajamos en manglares de CISAL. La cuestión de las raíces, bueno, pues aquí va a depender de la especie de la que me preguntes, ¿no? Si es rizófora, si es el mangle rojo, las raíces no son tan grandes porque no está expuesto al mar, ¿no? Las raíces de manglar generalmente grandes es porque están expuestos al viento y al oleaje, y entonces tienen estas raíces de zanco para hacer frente a esa forma de energía. En el caso de CISAL y de los manglares que están detrás de la ciénega o detrás de la duna costera, no son tan grandes sus raíces porque no están expuestos a ello. En el caso de las raíces de la uncularia y del mangle blanco y de aviceña, del mangle negro, va a depender de la inundación. Si tenemos mucha inundación, de hecho, los nematóforos son un indicador del nivel máximo de inundación que alcanza, porque los nematóforos sirven como los snorkel. Sí, tiene que estar arriba esas raíces para respirar, porque abajo ya no hay oxígeno libre. Entonces tiene que agarrar el oxígeno atmosférico y tienen estas raíces, digamos, modificadas, aéreas, que son los neumatóforos, que sirven para jalar aire, que tienen unas estructuras llamadas lenticelas. Entonces, pues va a depender el tamaño, depende de la inundación y depende de la energía del oleaje. Así que hay unas características hidrodinámicas, hidrológicas, a las que está asociada el manglar, que también hay muy pocos estudios sobre esta interacción hidrodinámica, hidrología, con las especies tanto de manglar como de pastos marinos, porque también la cobertura, densidad de pastos marinos tiene que ver mucho con la hidrodinámica. Muchas gracias por todas las preguntas tan concretas, las respuestas tan concretas. Se nos acaba el tiempo. Voy a hacer una última pregunta ya para cerrar este webinario. ¿Los manglares presentan características espectrales diferentes? Pregunta Ana María Sierra. Sí. Definitivamente. De hecho, como me comenté, uno de los temas de investigación que estamos abordando es precisamente en el campo medir con un espectroradiómetro cuál es la luz, ¿no? Y cómo la capturan las especies de manglar, ahorita 2 especies, Avicennia y Rizófora, el paso de una cámara multiespectral de un dron y ver cuál es precisamente esa señal, medir el carbono en las hojas y además luego relacionarlo con satélite, ¿no? Entonces, sí. Y
Ahora estamos en una iniciativa, en un proyecto que queremos extenderlo con un colega de Canadá que trabaja mucho los aspectos de sensores remotos, también con Fernando Paz, que ahí mencionó, que le recuerdo a Fernando que me dijo que me iba a prestar su espectroradiómetro, lo estoy esperando, de poder determinar estos aspectos, porque además cambia con el tiempo, es decir, no tiene que ver con la época de lluvias, con la época de secas, ¿no? Con cuánta, con nutrientes, etcétera. Es decir, necesitamos conocer esas variabilidades espectrales que tienen los manglares, porque eso también nos permite hacer poderlos expandir la información usando la imagen de satélite, porque como les digo, no podemos muestrear todo, ¿no? Entonces necesitamos del campo, pero también necesitamos de esta tecnología, y por eso mencioné de las últimas figuras, esta conexión que existe entre la ciencia de terreno, la ciencia de la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial. Yo creo que ahí hay un campo excelente para contribuir de manera significativa a todos estos temas, y la península de Yucatán se presta para ello, porque ahí están, como digo otra vez, la mayor parte de los manglares y la mayor parte de los pastos marinos que hay en México, tenemos el privilegio de tenerlos aquí en Yucatán. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo. Quedan muchas preguntas en el tintero y se las haremos llegar al doctor Jorge Herrera Silveira para que de la manera lo posible nos las vaya contestando, y nosotros les vamos a poner esas respuestas en la página donde esté este webinario. Doctor, muchísimas gracias por su presencia, por sus respuestas y por todo el conocimiento que nos comparte el día de hoy. No, para mí es un placer. Es decir, esta es parte, como dije, de la estrategia, de hacer difusión de la información, de los campos, de las necesidades, pero también mucho de las oportunidades. Ya les dejé tanto la página del Face del laboratorio como mi correo personal. Así que bienvenidos sean todos, ¿no? De cualquier área y de cualquier tema y de cualquier nivel, a sumarse en este esfuerzo de la protección y conservación de los manglares y los pastos marinos de la península de Yucatán. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que haya algunos que acepten esta invitación y los veamos pronto colaborando con usted. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí durante este webinario y otros webinarios del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Gracias por sus preguntas, porque pues al final enriquecen esta comunicación, ¿no? Y bueno, este es el último webinario del año. Nos vemos en el 2021 con unas dinámicas parecidas a las de este año, pero también con nuevas propuestas. Los invitamos a seguir nuestras redes sociales y estar en contacto con todas las actividades del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera. Muchas gracias a todos. Hasta luego, doctor. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias a todos. Cuídense.